Hola, soy Roberto Junquera, fisioterapeuta, experto en medicina natural y quiero hablarte en este vídeo sobre la migraña y cómo podemos mejorar de forma a veces muy importante este problema con un programa depurativo. Estoy seguro que va a ser de tu interés. Tanto si piensas que la depuración puede ser una herramienta para resolver tus dolencias, como si eres profesional y crees que puede ayudarte a mejorar tus tratamientos, tenemos una masterclass gratuita para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Bueno, dentro de los dolores de cabeza seguramente la migraña será uno de esos problemas especialmente rebeldes. Yo veo pacientes que a veces pueden verse afectados por una migraña entre 10, 15, 20 veces al mes, 20 días al mes, quiero decir. Hay gente que menos, evidentemente. Pero esto nos debe hacer llamar la atención en un primer concepto, que es un problema que puede aumentar y, por tanto, puede disminuir. Lo digo porque a veces nos han inculcado el concepto de que es un problema genético y que más allá de mitigarlo, intentar controlarlo con algún tipo de medicamento, en general medicamentos bastante potentes, que más allá de eso no se puede hacer nada, que no hay nada que hacer para cuidarte. Aunque todos sabemos, los especialistas en migraña también, que hay factores que lo empeoran, como el estrés. Sin embargo, nuevamente parece que respecto al estrés hay que cruzarse de brazos. No podemos hacer nada. Es la vida que llevamos. Evidentemente, hombre, lo ideal sería reducir completamente el estrés, que uno no tenga que trabajar todos los días, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto no es así. Podemos conseguir que el estrés, el que cada uno tiene, nos afecte menos. Evidentemente, lo ideal es, como un primer paso, ser consciente de este nivel de estrés, y con el tiempo aprender a gestionarlo. Pero hay más fórmulas para conseguir que una migraña nos haga menos efecto. Simplemente, como introducción, creo que entiendes ya que una migraña es un tipo de dolor de cabeza muy peculiar. Suele avisar, empezar a dar síntomas de que te va a dar, con síntomas un poco peculiares. El aura, que se llama, sensación de ver estrellitas, de ver luces, te está avisando que te va a dar un ataque de migraña, que, como digo, puede durar unas horas o 3 días, y que se puede repetir 5 veces al año o 20 veces al mes. Suele ser unilateral, es decir, afecta a un lado de la cabeza o a otro, un dolor de tipo más bien pulsátil, y, como te digo, efectivamente tiene un componente genético, es decir, suele darse en personas genéticamente predispuestas y que seguramente en su familia han tenido familiares que se llaman migrañosos. Sin embargo, es como todos los problemas que tienen un componente genético, que en general en la salud todo tiene su pequeño componente genético. Tal vez la migraña tenga un componente más reconocido, pero este componente puede ser así o así. Cuando hay un componente importante, es decir, la genética juega un papel importante, seguramente la migraña se desencadena a etapas más tempranas de tu vida. Cuando una persona no ha tenido migraña o ha tenido alguna de vez en cuando, y de repente a los 35 o a los 40 años empiezan a hacerse mucho más acusadas, más intensas y más frecuentes, hay que pensar que hay factores desencadenantes. Y efectivamente, uno de ellos es el estrés. Y el estrés podemos intentar que nos afecte menos. Ojo, cuando hablo de estrés, no solamente hablo de un estrés laboral, una sobrecarga laboral familiar, tengo menos tiempo libre, más sobrecarga, más responsabilidades. Efectivamente, el estrés que todos conocemos como estrés, el desequilibrio nervioso que todos identificamos como estrés, es un factor. Pero hay otras situaciones que no llamamos estrés y en el fondo lo son, como son situaciones emocionales que se comportan parecido al estrés, como pueden ser los enfados, la frustración, la rabia, la impotencia. Esos son factores emocionales que, según la medicina china, afectan o cogen la misma vía y afectan a la parte física de la misma forma. Es decir, según la medicina china, cada tipo de emoción afecta a un órgano o a una víscera diferente. El miedo afecta al riñón,
la desesperanza, la vejiga, la tristeza al pulmón, también al intestino grueso, la obsesión al bazo páncreas, al estómago, sobre todo la obsesión laboral y la perfección laboral afecta al estómago. Bueno, el enfado afecta al hígado, la crispación, la impotencia, la rabia, la vesícula, es el elemento madera de la medicina oriental. Y son estos órganos los que al final acaban trasladando esa tensión emocional en forma de dolor de cabeza. El paciente predispuesto genéticamente provocará una migraña. En pacientes que no tienen esta predisposición genética, ese mismo estrés y esas tensiones emocionales no dan migraña, pero dan cefalea tensional o cefaleas de Arnold, lo que se llama la neuralgia de Arnold. Vienen por tensiones de los músculos de la nuca. Estos órganos generan tensiones en estos músculos cervicales que acaban en el reborde occipital y desencadena dolor de cabeza. La migraña tiene un componente, además de esta tensión muscular, tiene un componente vascular, es decir, una afectación del riego sanguíneo que viene determinada no ya solo por la, no, o no tanto por la tensión de los músculos, que también puede contribuir al dolor de cabeza, sino por afectación vascular de origen hepático en este caso. Es de alguna forma lo mismo que una persona puede tener dolor de cabeza por haber abusado de alcohol. Hay otras situaciones que también generan un dolor de cabeza parecido al del alcohol, un dolor de cabeza vascular. Y en el paciente genéticamente predispuesto, ese dolor de cabeza, como si fuera de una resaca, se transforma en algo más concreto y más típico, como es la migraña. Es un dolor de cabeza vascular. Por lo tanto, se puede prevenir, se puede disminuir estas migrañas cuidando el hígado, por supuesto. Quitarlas del todo, es decir, conseguir que uno no tenga una migraña nunca más, que se haya curado, es más difícil, porque, como te digo, hay un componente genético. Pero si cuidamos la función hepática, vamos a conseguir que en vez de tener 20 dolores de cabeza al mes, 20 ataques de migraña al mes, o días de migraña, sean tal vez 1, 2 o 1 a 2 cada 3 meses. Que la disminuyamos a cifras que tal vez tenías hace 7 años y que te ha ido aumentando con el tiempo, y eso, lo mismo que te ha empeorado, como he dicho antes, se puede quitar, cuidando fundamentalmente el hígado y la vesícula biliar. Entonces hablaríamos de ser conscientes de factores emocionales, del estrés en general, pero ser conscientes de otros factores emocionales, tipo enfado, tipo frustración, tipo rabia, y también de alimentos que desencadenan migraña, muchos de ellos porque aumentan la histamina, y eso también tiene un componente genético. Hay pacientes que tienen un déficit de una enzima, DAO, que degrada la histamina, y cuando tienen déficit de esta enzima, estos alimentos, junto con el estrés, aumentan la histamina y es un factor desencadenante de migraña. Por lo tanto, siendo consciente de qué alimentos te pueden aumentar la histamina o qué alimentos te pueden, en definitiva, favorecer una migraña, ya tenemos algo que reducir, algo con lo que defendernos. Es fundamental en una migraña eliminar algunos alimentos, como el café, como el cacao. Un montón de alimentos, esos aumentan la histamina y otros muchos más. La carne roja, el embutido, los lácteos. Es fundamental. Por eso, de aquí, lo que te he dicho, que una migraña puede verse mejorada con muchas herramientas. El masaje, la punción seca, que disminuya la tensión del músculo de la nuca, va a ayudar. Pero es todavía más importante conseguir que el hígado funcione bien, esté poco saturado, sea un órgano que sea solvente. Y esto influye mucho, conseguir entender cómo el estrés nos afecta, cómo las emociones nos desbordan y nos perjudican y facilitan la migraña, cómo la falta de ejercicio también puede contribuir, porque el ejercicio, además de fortalecer músculos, el ejercicio es un factor, una herramienta desestresante, y todo lo que sea desestresante nos viene bien para los dolores de cabeza y en este caso para las migrañas. Por eso tengo diseñado todo un programa de desintoxicación, de depuración orgánica, porque yo todos los problemas de salud, los problemas musculoesqueléticos que he tratado como fisioterapeuta, los hago desde el punto de vista de la medicina oriental, que nos habla de que todos estos factores, estrés, emociones, alimentación, influyen en nuestra salud, influyen en este caso en la migraña. La migraña a través del hígado y la vesícula biliar.
Por eso, durante muchos años he desarrollado diferentes programas de desintoxicación para conseguir tratar muchos problemas y prevenir otros tantos. Programa de depuración que siempre va a implicar una correcta alimentación, una nutrición alcalinizante, la utilización de los ayunos, la dieta disociada, la utilización de plantas medicinales, recetas de plantas concretas para cada problema, incluso para cada tipo de persona. Y como te he dicho antes, todos los factores que alteran nuestro sistema nervioso, la falta de ejercicio, el estrés, etcétera, etcétera. Estoy seguro que si padeces de migrañas, entender que este problema se puede tratar y se puede mejorar de forma muy importante, cuidándote con un poquito de tu esfuerzo, te va a merecer la pena. Que no todo va a depender de tomar y de atiborrarte medicamentos. Que en un momento dado puede ser una ayuda, pero que no es una herramienta a largo plazo. Porque lo que hacen es a veces intoxicarte todavía más. Por eso, si quieres saber más sobre cómo te puede ayudar la desintoxicación de tu cuerpo, de tu depuración de tus órganos en este problema, te voy a dar acceso a una masterclass, a una conferencia gratuita de 1 hora de duración aproximadamente, donde voy a profundizar más en todos estos conceptos. No solamente en el caso de la migraña, sino en general en la salud. Y cómo puede ayudarte a, como digo, a tratar muchos de estos problemas y a prevenir otros tantos. Estoy seguro que esta masterclass, que esta conferencia, va a ser de tu interés y va a ser un antes y un después en tu salud. Ahí te espero. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.